aquí entonces. Esta es nuestra segunda, la segunda parte de la guía de tópicos de funciones. Fíjense ese título, tópicos de funciones. Es porque yo estoy tratando de abarcar, ¿verdad?, algunos contenidos vinculados a funciones que se nutren de lo que sabemos hacer con las calculadoras. Sabemos, yo siempre he dicho que el saber de la calculadora es un saber útil, ¿ok? Pero aquí estamos viendo otra cosa. Aquí yo estoy tratando de enfocar el problema de las funciones desde la perspectiva gráfica. Por lo tanto, ustedes van a ver que mi análisis es gráfico. Yo estoy viendo cómo se comporta la curva. Y para eso, GeoGebra es fundamental, ¿ok? Entonces, ya trabajamos bastante con las funciones racionales polinómicas, ¿ok? Vamos a ver si hacemos dentro de poco. Voy a ver si me planteo una pequeña juntada para hacer funciones racionales polinómicas, que es una función interesantísima, ¿ok? De todas maneras, hoy vamos a ver algunas cosas. Voy a cerrar las funciones racionales polinómicas, ¿verdad? Fíjense que esta guía la actualizo porque de la que entregué la última vez, faltaba la siguiente parte. Y es que después del análisis de la curva que hago acá, estas son las categorías de la guía de teoría de curvas, ¿lo ven? Luego de este análisis viene lo que llamo un comportamiento interesante, que tiene que ver con las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales van a aparecer en Matemáticas 2 vinculadas al concepto de límites al infinito, ¿de acuerdo? Entonces aquí van a tener el caso 1, cuando el grado del polinomio del numerador y el grado del polinomio del numerador son iguales, ¿ok? Del numerador y denominador, perdón, ¿sí? Entonces van a tener una asíntota horizontal que se va a ubicar en el cociente de los coeficientes de grado mayor. Aquí tienes 1, aquí tienes 3, pues será en un tercio. ¿Lo ven? La asíntota horizontal es el cociente del número que multiplica el término de mayor grado del numerador y el mismo del denominador. ¿Okay? Ese cociente. El caso 2, este caso que está acá, es cuando el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Es aquí donde se da un comportamiento también asintótico. Y esto lo que dice es que cuando nos acercamos a valores muy grandes, ¿verdad?, de la variable x, entonces la curva que estamos viendo se aproxima y tiende a cerrarse, ¿verdad?, asintóticamente con el eje x. Tenemos el último caso, ¿verdad?, en cuanto a posibilidad lógica, y es que el numerador el grado del polinomio del numerador sea mayor que el grado del polinomio del denominador. En este caso, como pueden ver, si nos vamos hacia más infinito, ustedes van a ver cómo la curva crece al infinito, y hacia menos infinito también ella crece a uno u otro de los infinitos, ¿verdad?, en el eje y. Entonces, en este caso tenemos vamos a llamarla una función racional polinómica que no tiene asíntotas horizontales. Podría tener otro tipo de asíntotas, pero eso ya es un problema para otra materia, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las cosas que yo... Ahora, yo quiero que vean una cosa interesantísima. Vamos a ver una cosa aquí interesante. Vámonos con GeoGebra. Y yo quiero que vean una cosa que yo estaba viendo, fíjense. Primero, observen esto. Supónganse que yo tengo una curva cualquiera. Una curva cuadrática. Vamos a poner aquí, ¿verdad? X al cuadrado. En GeoGebra, cuando tú graficas, vamos a poner esto un poco más colorido, ¿verdad? Y con un estilo un poco más, una opacidad del trazo un poco más clara. ¿Lo ven ahí? Si yo trato de moverla, no se mueve. Entonces yo tengo que darle la instrucción a GeoGebra que sea un objeto que no sea objeto fijo. Ahora miren esto. Yo quiero que ustedes observen acá y observen acá mientras yo muevo. Yo puedo ir moviendo la curva y ustedes van a ver cómo los valores que la determinan, GeoGebra termina expresándolo así, como una factorización, ¿verdad?, cuadrado perfecto, a la que se le suma o se le resta una cantidad. Ahora miren esto. Si yo me pongo acá, por ejemplo, aquí, pongo el vértice aquí en 1, me da esta que está acá. Si yo subo, ¿verdad?, aquí,
Entonces ustedes van a tener aquí una cantidad de cuadráticas que son las que habíamos dicho una vez, que las llamamos en la clase pasada, esas cuadráticas mercenarias, que lo que sirven es para modificar el grado, ¿ok? Pero fíjense cómo son, a partir de una cuadrática que tiene, esta tiene raíz en -5, ¿verdad? Tiene raíz en -5, y vean cómo en -5 que está aquí, está justamente sobre la línea en la que estoy desplazando. Pero si yo tengo -5 más 3, -5 más 2, -5 más 1, cuando ese número es 0, ya tengo una curva que ya empieza a tener soluciones reales, ¿de acuerdo? Entonces, o raíces reales, para decirlo de esta manera. Entonces vamos a guardar una por aquí, vamos a tener esta. Y ahora yo voy a escribir otra. Yo voy a poner aquí la que nosotros usamos, que es x cuadrado, ¿verdad? X cuadrado. Vamos a poner aquí, sumarle un número, más 3. O vamos a ponerle más 2. Fíjense como tengo dos, ¿verdad? Tengo dos funciones cuadráticas, ¿sí? Que son, no tienen raíces reales. Ahora yo voy a hallar la función racional polinómica, ¿verdad? G, o vamos a ponerlo así, f sobre g. No, quiero ponerlo, sí, vamos a poner f sobre g. Observen eso. Yo voy a ocultar la verde esta y voy a ir, atención acá. Miren esto, qué bonito. Miren este baile aquí. Mientras yo voy moviendo esta curva, observen como la curva, ¿verdad? Fíjense esta interacción, ¿verdad? Bien interesante entre esta curva que de alguna forma está dentro del ADN de nuestra función h, ¿lo ven? Es el numerador de la función h. Y fíjense cómo ella se comporta. Fíjense cómo la función, esta función h, que es una función racional polinómica, no tiene ni raíces ni asíntotas. ¿Lo ven? ¿Está claro eso? No tiene ni raíces ni asíntotas. ¿Por qué? Porque sus funciones componentes no tienen raíces. No tienen, por ejemplo, la f, que está arriba, no se anula nunca, por lo tanto nunca tiene raíces. Y la G no se anula nunca, por lo tanto no aporta las asíntotas, ¿lo ven? Entonces fíjense esto, mientras yo me voy, fíjense acá, ¿verdad? Serían las mismas, aunque hay que tener cuidado con esta curva que engaña, ¿ok? Después les explico por qué. Pero fíjense cómo yo puedo aquí hacer una cantidad de cosas. ¿Lo ven? Es como una especie de curva que me permite. Ahora, si yo empiezo a darle, atención, miren esto, cuando le doy un toque, entonces ya mi curva h empieza a ganar una raíz. Y así si voy bajando, observen cómo las raíces de la roja me condicionan las raíces de la marrón, de la función h, vamos a decirlo así. ¿Lo ven? Ok. A mí eso me parece bellísimo, esta dinámica. Ahora vamos a hacer otra acá. Miren esta otra. Esta sería ahora G entre F. ¿Ok? Miren que es distinto. Mientras la anterior parecía evitar, ¿verdad? Parecía evitarla. Esta que está aquí, P, se intersecta aquí. Aquí hay puntos donde hay intersección. Pero miren lo más maravilloso de esto, lo más bonito, creo yo. Y es que cuando aparece, miren cuando este vértice se está acercando, ¿verdad? Al eje X, observen como el punto que está, ¿verdad? Vamos a decirlo así, el valor de la función verde, la función P, cercano al vértice, va a empezar a crecer, a crecer, a crecer rápidamente. Me voy a echar hacia atrás, muy hacia atrás, y ustedes van a ver cómo, a medida que más me voy acercando, miren lo rápido que crece. Cuando toco el 0, ¡pac! ¡Tac! Aquí ya yo tengo, ya debo tener una asíntota. Aquí ya hay una asíntota. Bueno, dos asíntotas, ¿no? En los puntos de corte. Si me quedo acá, vamos a ponernos en 2. Entonces aquí tendría yo una función con una sola asíntota. Fíjense que este rebote es justamente, este rebote acá, es justamente este factor que está aquí, perdón, que está aquí abajo, que tiene multiplicidad 2, por lo tanto, la asíntota que me ofrece es una asíntota simétrica, ¿lo ven? Y si yo esta curva roja la paso aquí abajo, observen cómo empiezan a aparecer las ramas
¿verdad? Porque ya tengo dos asíntotas, ¿verdad? Tengo dos asíntotas y por lo tanto necesito esta configuración de tres ramas. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Entonces fíjense qué maravilloso, ¿vale? A mí me parece que esto es una belleza. Esto es como, yo me siento como cuando alguien se sienta, cuando estos investigadores de, no sé, de algún safari se sientan a ver cómo un león se come a su presa. Bueno, así me siento yo cuando observo el comportamiento de las funciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una cosa que yo las invito a hacerlo, que es a jugar un poco con la cuestión de con nuestras funciones. Vamos a pedir aquí una nueva, ¿verdad? Y vamos entonces a avanzar, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, lo que acabamos de ver es un comportamiento de las funciones racionales polinómicas. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Vamos a seguir acá. Yo voy a irme para nuestra pizarra y vamos a poner aquí claramente, ya vamos a alejarnos, sí, aquí, 50. Y vamos entonces con, ¿verdad? Funciones reales, es lo que estamos. Perdón. Funciones reales. Y vamos con una continuación. Recuerden que hasta ahora lo que hemos hecho, lo único que hemos hecho hasta ahora, es meternos con los polinomios y las funciones racionales polinómicas. ¿Ok? O sea que hasta ahora, las funciones que conocemos bien, que podríamos decir que conocemos bien, ¿verdad? Vamos a poner aquí, hasta ahora. Las funciones que conocemos bien, y lo digo con un bien entre comillas, porque uno nunca termina de conocer estas cosas, ¿no? De manera, pero es maravilloso el alcance que uno tiene con unos pocos ejemplos. Hemos conocido las funciones polinómicas, polinomios, ¿ok? Y hemos conocido las funciones racionales polinómicas. Las llamo así porque son cocientes estrictamente de polinómicas. ¿Ok? Coeficientes, los componentes del ratio, de esa razón que estamos viendo son numeradores polinomios, denominadores polinomios. Y hasta ahora lo que hemos identificado, lo que sabemos, es que las configuraciones que nos aparecen, ¿verdad? Vamos a llamarlo acá, configuraciones gráficas. Configuraciones gráficas. ¿Verdad? Hasta ahora son, hoy estoy con la letra terrible. Primero, son cortes y vamos a ver, cortes en relación a la multiplicidad. ¿Verdad? Entonces sabemos que hay rebotes y atraviesan, pues, ¿no es así? Entonces son formas de cortes. Y segundo, asíntotas. Asíntotas, igualmente, en relación a la multiplicidad. Sin dejar de mencionar una configuración interesante, pero que seguramente más adelante, estas son asíntotas verticales. Vamos a poner aquí verticales. Y tenemos, además, ¿verdad? Lo que serían las asíntotas horizontales.
Esto depende en relación al grado de numerador y denominador. Entonces, esto por supuesto son hasta ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿han visto funciones alguna vez? Ustedes podrían decir, sí, hasta ahora hemos visto dos funciones, dos tipos de funciones. Están las polinómicas, cuya más, vamos a decirlo así, cuya más llamativa configuración gráfica son los tipos de corte con el eje X, ¿ok? Estamos hablando aquí con el eje X, ¿de acuerdo? Eje X. ¿Sí? Hemos visto las funciones racionales polinómicas que presentan dos nuevas configuraciones gráficas, que una es la asíntota vertical, depende de la multiplicidad, en este caso de la multiplicidad, hablamos de la multiplicidad de las raíces, ¿verdad? Porque lo que genera un corte en una función racional polinómica son los cortes del numerador. Y lo que genera las asíntotas en la misma función son los cortes en el denominador. O sea, en otras palabras, las raíces de la función polinómica, función racional polinómica, las raíces las dan los cortes en el numerador y las asíntotas las dan los cortes en el, estoy diciéndolo bien, numerador, denominador. Sí, bueno, ustedes me entienden, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, estas son dos configuraciones que, por supuesto, están construidas en forma, se proyectan de forma, se van incorporando en estas nuevas configuraciones gráficas. La otra que aparece es la asíntota horizontal, pero esta depende ya no de la multiplicidad de las raíces, sino del grado del numerador y el grado respectivamente del numerador y denominador. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que lo manejemos. Hasta ahora, estas son las configuraciones gráficas más importantes. Ahora van a aparecer otras. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante que manejemos hasta ahora y que tengamos presente? Bueno, lo que vimos en la guía 6. 4. Lo voy a poner aquí explícitamente. Categorías. Categorías de análisis ¿verdad? De curvas y clasificación de funciones. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que sabemos, deberíamos manejar unas categorías. Voy a ponerlas acá. Categorías, ¿cuáles son esas categorías? Las categorías son 1. Puntos de corte con los ejes. 2. Conexidad. Si la curva es conexa o disconexa. 3. Parte creciente y decreciente. Cuarto, a ver, ¿cuál era la cuarta? Creo que tenía que ver con, voy a ponerla aquí de todas maneras, si no está en orden, ok, la ordenamos por ahí. Entonces sería dominio e imagen. Yo no sé por qué yo creo que solo aquí en Argentina se maneja la idea de dominio e imagen y no dominio y rango. Yo creo que tiene que ver, seguramente tiene que ver con alguna influencia que no es la norteamericana, que es la influencia que a nosotros nos llega pues, en Venezuela. ¿Okay? Todos los libros en inglés manejan dominio y rango, ¿ok? Pero bueno, dominio e imagen, ¿sí? Eso no hay manera, me adapto a esa forma de verlo. Quinto, parte positiva y negativa.
Perdónenme la letra hoy, ¿sí? 6 máximos y mínimos. Creo que son todos estos. Ahora, las formas de clasificación de funciones, me refiero, no, voy a ponerlo aquí también en negro, ¿verdad? Aquí podemos decir que tipos de funciones vamos a agregar entonces, en este tipo de funciones estaría primero, sí, esta la voy a agregar aquí nueva. No sé si ya hablamos de esto. Función par, ¿verdad? ¿Qué es una función par? Bueno, una función par es una función que cumple con esta propiedad. Ya les voy a explicar para que ustedes vean que esto no es difícil verlo. F de X es F de menos X. ¿Ok? Esta es la condición que cumple una función par. ¿Ok? Es decir, que la función evaluada en, vamos a decirlo en estos términos, números que son simétricos con respecto al origen, al cero del eje, ¿verdad? Alcanzan las mismas alturas en esos puntos. Bueno, un ejemplo, x cuadrado, es una función par. También tenemos 2, función impar. Bueno, la función impar cumple la siguiente propiedad. Ya vamos a ver alguna. F de menos x es igual a menos f de x. Un ejemplo de esta función, muy linda, x al cubo. Ustedes ven que tienen una forma de... Tiene una forma... Voy a poner aquí un dibujo. Las funciones pares, vamos a ponerlo aquí así. Poner un eje en negro. Y las funciones pares comúnmente, no, voy a poner aquí el ejemplo. Un ejemplo sería x cuadrado. Y en la función impar, un ejemplo sería x al cubo. Ya vamos a ver por qué. Sería una cosa así. Entonces, fíjense, si yo estoy aquí en 1, la altura es como si estuviese en menos 1. ¿Lo ven? Esta altura es el negativo de este. Esto lo vamos a dejar quizá esto no lo vean tan claro, ¿ok? Pero ya vamos a ver a lo que se refiere. Estas son las formas de clasificación en ciertos tipos de funciones. Tercera clasificación. Están función inyectiva. Esto sí lo han visto. Cuarta, función sobreyectiva. Y quinto, función biyectiva. Ya podremos ir agregando quizá otra. Pero hasta donde quiero que se den cuenta, esto que está aquí es un arsenal, vamos a llamarlo de otra manera, es una caja de herramientas para el análisis de funciones. ¿De acuerdo? Es una caja de herramientas para el análisis de funciones. ¿Ok? Entonces, yo agregaría 1, 2, 3, 4, voy a poner aquí una quinta. Una quinta es uso de la calculadora. Yo necesito que usen la calculadora. Yo no les estoy diciendo, gente, que pueden usar la calculadora. Yo les estoy diciendo, por favor, usen la calculadora. Fíjense qué interesante, ¿no? Y estoy diciéndoles, por favor, usen la calculadora. Bien, entonces, vamos a ver qué sigue. Ups, no quería hacerlo en ese color. ¿Qué funciones siguen después de las funciones que hemos visto? De las funciones polinómicas y luego las racionales polinómicas. Bueno, según la guía, que es mi clasificación de funciones, yo considero que la siguiente es el valor absoluto.
sea, yo lo digo así. ¿Por qué? Bueno, porque es la que en términos de su configuración gráfica muestra el siguiente pasito, yendo de pasito a pasito. Entonces, si ustedes tienen primero, bueno, en la guía 1, tienen los cortes, ¿verdad? Y cómo varían de acuerdo a la multiplicidad de la raíz. Aquí tienen las asíntotas, ¿verdad? Que son estas cosas donde se quiebra la capacidad de la curva y ella, una rama va para un infinito y otra va para el otro, o ambas van para el mismo, como sea, dependiendo de la multiplicidad de la asíntota, ¿verdad? Esas son las que ya superamos, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sigue es esto. La función valor absoluto tiene una definición. Yo la voy a escribir acá y vamos a analizarla un poco, ¿ok? Vamos a poner entonces acá, lo que sigue es la función valor absoluto. El valor absoluto, ustedes lo conocen hasta ahora en su presentación operativa. Es decir, saben que hay una operación que se llama valor absoluto y que me da de una u otra manera, me da la cantidad, vamos a llamarlo así, la cantidad positiva vinculada a un número. O sea, sabemos, ¿verdad? Lo voy a poner aquí así, en esos términos. Voy a ponerlo aquí al ladito, así. Sabemos que, yo creo que ustedes saben, ¿no? Pero sabemos que el valor absoluto de 3, por ejemplo, es 3, y el valor absoluto de menos 7 es 7. ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe esto? Sí, ¿verdad? Tenemos podemos ver inclusive, yo lo digo aquí en la guía yo les muestro lo que ven. Por ejemplo, este es el símbolo, el valor absoluto, en la calculadora que yo les pedí que descargaran. ¿Ok? Es el símbolo de valor absoluto. Entonces, es importante, pues ustedes conocen el valor absoluto. Ahora, lo que quizás se les haga un poco difícil de entender es esta definición del valor absoluto. El valor absoluto tendría, yo voy a poner que el valor absoluto tiene dos formas de definirlo. La primera es una forma funcional, vamos a decirlo así, es como una función. La función valor absoluto es una función que vale x si x es positivo o igual a 0, y vale, disculpen, sí, y vale menos x si x es negativo. Entonces aquí es donde vienen los gritos de terror. ¿Qué quiso decir Luis con esto? Vamos a analizarlo, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a tomar aquí el análisis y vamos a verlo en GeoGebra. Yo quiero que vean eso. A ver cómo puedo hacer. Yo quisiera traerme, ¿no? Vamos a expresarlo acá. Yo voy para GeoGebra. En GeoGebra, la manera de escribir valor absoluto es con abs. Abs, ¿lo ven acá? Y cuando yo pongo abs x, relleno el argumento, miren lo que arroja. Miren lo que arroja, gente. Ustedes, por primera vez en nuestro análisis y recorrido de la fauna funcional, ustedes están viendo por primera vez un pico. ¿Lo ven acá? Esto es un pico. Esto ya no es un rebote en el sentido estricto, como lo estamos manejando. Hasta ahora los polinomios nos daban rebotes, pero eran rebotes suaves, ¿de acuerdo? Esto no es un rebote suave, esto es un rebote brusco. Es lo que vamos a llamar un pico. Los picos son importantísimos identificarlos en la matemática, porque donde un modelo tiene pico, no puedes medir el cambio. ¿Qué les parece? Yo no sé cuánta gente hay, si hay alguien o estamos tú y yo solos, Karina. Pero, No, hay 14 menos 2, 12, si todavía estoy en... Ok, buenísimo. Estamos acá. Está bueno lo que estás contando, es cierto, ¿eh? Lo de ¿Verdad? los picos. Exacto. Ahí son lugares, ¿verdad? Donde mi modelo no puede registrar cambio. El cambio aquí no es continuo. En otras palabras, inclusive cuando esto podemos experimentarlo, de alguna manera podemos experimentarlo cuando manejamos un carro. Los cambios bruscos de velocidad, a pesar de que a uno le parezcan bruscos, ¿verdad? Tienen cierta continuidad.
Esto no es natural en la realidad física de un automóvil, de un vehículo, que esto se dé. Esto puede ser la exigencia de una trayectoria, ¿verdad? Para que el recorrido se haga así. Por ejemplo, una curva, una calle que es muy cerrada y tienes que avanzar, retroceder, volver a avanzar. Alguna vez seguramente han manejado en algún sitio así, ¿de acuerdo? Pero esto que está aquí es maravilloso, gente. Disfrútenlo. Mire, es la primera vez que aparece en nuestras configuraciones gráficas, ¿verdad? Esta presentación. Esto es una presentación nueva. Ahora, ¿qué significa esto? Observen, vamos a acercarnos un poquito acá. Supónganse que yo estoy por acá. Yo voy a poner un punto en objeto y yo estoy aquí. Y supónganse que X significa que yo no sé cuánto vale aquí pero yo sé cuánto vale la X, ¿verdad? Pero yo sé que para yo determinar el valor en la función, yo necesito perpendicular. Sí, quiero hacer una perpendicular acá. Ok. Por alguna razón no me deja marcar la perpendicular. Ok. Me vas a hacer esto para mí. Bueno, ok, no importa. Nosotros vamos a definir, yo voy a definirlo así. Yo voy a ir en contra de GeoGebra en este momento. Yo voy a calcular una función que sea x igual, ¿verdad? A la variable x de a. Y listo. No me obliga a tener que estar construyendo una perpendicular. Ahí está mi perpendicular. ¿Ok? Entonces fíjense esto. Yo sé que en cualquier punto el valor de la función es esta intersección. ¿Lo ven? Entonces vamos a poner aquí la intersección. Vamos a ver si me permite hacerlo. Ok, ahí está la intersección. Entonces, si yo veo la coordenada x de b, ¿verdad? La voy a poner aquí. Voy a poner una cosa como esta. Voy a poner aquí voy a calcular. Vamos a poner aquí un texto. Y en este texto voy a poner adentro exactamente el valor a pequeña. ¿Ok? Vamos a ponerlo ahí. Y entonces lo que vamos a hacer es que a esto yo lo voy a vincular. Aquí dice posición. Vamos a vincularlo al punto B, que es el punto de intersección. Y listo. Ya hice todo lo que tenía que hacer aquí rápido. Entonces, mientras yo lo voy moviendo, observen cómo se va moviendo. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, cualquiera que sea el valor de este punto donde está parado este punto azul, de este lado, si es positivo, me va a dar el valor positivo, ¿no es así? O sea, por ejemplo, yo estoy en 2, me da 2, ¿lo ven? Yo estoy en 1, me da 1. Yo estoy en 0 y me da 0. Por ahí está, en 0 me da 0, ¿no es así? Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me voy al lado negativo? Si es negativo, ¿verdad? Observen. No entiendo por qué. Ok. Estoy tomando, esto no debería ser la... Fíjense, cuando yo estoy en negativo, cuando estoy en -1, me da -1. Aquí yo tengo que modificar algo. Ya cuando yo paso de los positivos a los negativos, no me está dando el valor que yo quiero. El valor que yo quiero, ¿verdad? Que es el que corresponde con este punto, no es este negativo, es el positivo, ¿no es así? Por lo tanto, yo necesito que este número sea menos el que da. Por eso, cuando ustedes están acá, en esta definición, si x es positivo o 0, es x. Pero si x es negativo, necesito cambiarle el signo, ¿lo ven? Esta es la definición del valor absoluto. Si x es negativo, necesito ponerle un menos más. Suponte que x es -3. Bueno, necesito -3 para que me dé positivo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se entiende la definición del valor absoluto? Es necesario que vean esa definición del valor absoluto como una definición clara, porque la vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces esta es la definición, vamos a llamarla así, definición funcional. Vamos a ponerlo aquí arriba así. Definición funcional funcional. ¿Por qué funcional? Bueno, porque es viéndola como una función. Ahora, hay una definición operativa. Definición operativa.
definición operativa del valor absoluto. Bueno, el valor absoluto se define operativamente, es decir, vinculándonos con operaciones, como el valor absoluto es la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Lo ven? Esta definición operativa es totalmente coherente con esta definición funcional. Las dos son síntesis, ¿de acuerdo? ¿Se entiende eso? Gente, yo espero que estén entendiendo porque me da un poquito de incomodidad avanzar si no me entienden. Pero si están hoy con ganas de no decir nada, ni siquiera por el chat, lo comprendo. ¿Ok? Bueno, ya vendrán las consultas, las preguntas de dónde salió esto. Esto va saliendo de acá, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco el chat. No puedo verlo, no es que no puedo ver el chat. Pero bueno, si hay algo importante, Karina, avísame, ¿sí? Porque necesito algo de feedback. ¿Ok? Si van ahí Nico entendiendo. estaba preguntando, no sé si quedó resuelto lo que preguntaba ahí. Ahí le Perfecto. consulté. Pero bueno. Uh-huh. No, está calladito hoy el tema. Sí, está, exacto. Está tranqui. Sí, ya está, dice, sí. Perfecto. Ok, entonces estamos acá. Esta es la definición funcional vista como una función. Podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que si yo estoy en el lado negativo, necesito multiplicar, vamos a ponerlo acá, multiplicar por menos este número para que me dé esta altura positiva. Fíjense que menos 2.61 es el valor de x, es este x de acá. Pero fíjense que el valor absoluto, vamos a poner aquí, abs, ¿verdad? Si yo quiero calcular el valor absoluto de A, ¿verdad? Es justamente, vamos a poner esto aquí, y vamos a poner al lado, ¿ok? Voy a poner otro texto, voy a poner aquí el valor B. Entonces yo quiero que vean cómo coincide, y hacemos aquí esta magia de ponerlo, de adjuntarlo al punto B rápidamente. Entonces observen esto. El valor de la función, el valor del argumento. X e Y. Fíjense que X e Y son iguales solo en su valor absoluto. Entonces, cuando yo estoy en los negativos, la diferencia es de un signo, ¿lo ven? Si X vale menos 2, yo le pongo un menos 2. Aquí lo hice positivo. Pero si me voy a los positivos, observen cómo son iguales. Por eso, en la definición ustedes ven que dice, es X, es decir, el mismo X, si X es positivo o 0. Y es menos X si X es negativo. Esto hay que entenderlo. Y esto que está acá, ojo que esto no es el cuadrado de la raíz. No, esto es un orden específico. Atención, si yo meto un número negativo acá, el cuadrado me lo positiviza y la raíz cuadrada me calcula estamos tomando el valor positivo de esta raíz, ¿de acuerdo? Pero fíjense que esta definición operativa es totalmente potable con esta definición funcional. Entonces, estando claro en eso, podemos ver algunos efectos. Veamos. Algunos efectos sobre funciones, sobre otras funciones. Por supuesto, como no podemos adelantarnos, vamos a poner las funciones que ya conocemos. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo 1. Voy a poner aquí ejemplo 1 y yo quiero que vean esto. Ejemplo 1. ¿Qué pasa si yo calculo, si yo tengo, por ejemplo, el valor absoluto, f de x, es el valor absoluto de x cuadrado menos, vamos a poner 5x, más 10. Vamos a poner este aquí. ¿Ok? Supongamos que tenemos eso. Entonces, si vemos rápido, esta función se puede factorizar como x menos 5, x menos 2. ¿Ok? O sea que tendría cortes en menos 5 y en menos 5 y en menos 2. Entonces vamos a verlo acá. Sería así. Nos vamos a GeoGebra. Vamos a cambiar. Me gustó mucho este Apple, pero lo voy a cambiar. ¿Ok? Nos vamos. Y entonces aquí voy a poner, atención,
x al cuadrado menos 5x más 10. ¿No es así? ¿Era así? ¿Más 10? Creo que sí, ¿verdad? No. Más 10. Ya va. Claro, sí. Menos 5. Sí, es menos 3 menos 2. Entonces aquí sería no más 10. Disculpen. Vamos a borrarlo. Sería 6. Ahora sí. 6. Esta sí, esta tiene las raíces donde dije. Me equivoqué un poco. Un poco mucho. Entonces vamos a cambiarlas acá y aquí pongo 6. ¡Pac! Ahí está. Bueno, las raíces son en 2 y en 3, no menos 2 y menos 3. Pero bueno, anyway. Entonces aquí tienen esta función. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo a apps, o sea, pongo a f dentro de la función valor absoluto? Si yo pongo a f adentro, miren lo que pasa. Voy a ocultar la función f. Y miren lo que pasa aquí, gente. El temido pico, ¿lo ven? Aparecen los picos ahí. ¿De acuerdo? Esta es una función que tiene unas peculiaridades dinámicas, si estamos hablando en términos de las derivadas. Esto lo vamos a ver en Matemáticas 2. Pero fíjense cómo el valor absoluto transforma esta función, que es un polinomio suave, ¿verdad? Suave, como un golden retriever. Esto es como acariciar no sé, ¿vale? A Chewbacca, ¿entiendes? Una cosa así, el pelo sedoso, pero esto que está aquí es otra cosa, ¿entiendes? Aquí aparecen ya picos, aquí hay roce, aquí no hay suavidad, aquí no hay derivada, aquí no hay variación continua, ¿lo ven? Entonces, ¿qué hace en principio? ¿Qué haría una función? Vamos a copiar esto, vamos a copiarlo porque lo voy a poner como función, como un ejemplo. Entonces vamos a ponerlo acá y esto hoy se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que tengan ahí ejemplos de qué hace un valor absoluto, ¿de acuerdo? Y vayan entendiendo. Aquí lo ponemos. Ponerlo así. Y aquí lo cerramos. ¿Lo ven? Entonces fíjense cómo modifica. ¿Ok? Vamos a ver otra cosa que podría ser. Veamos una función racional polinómica. ¿Ok? La función racional polinómica que podría ser f de x. Vamos a poner una sencilla. Supónganse que tenemos x cuadrado, sí, menos 1, y abajo tenemos, vamos a poner abajo, esto tendría raíces en 1 y menos 1. Supónganse que tenemos una función que se anula, voy a poner aquí x cuadrado, sí, voy a poner x, no, sí, x cuadrado, voy a poner una sencilla que yo pueda manejar, más 4. No quiero que coincidan las asíntotas. Puede ser más... sí, vamos a poner en menos 3. Entonces sería más 6x, ¿verdad? Más 9. Trabajemos con esta. ¿Ok? Vamos a trabajar con esta función. X cuadrado menos 1, x cuadrado más 6x más 9. Si me voy para GeoGebra, vamos a cambiar aquí, nuevo, ¿verdad? Entonces sería x cuadrado más 1, voy a ponerlo entre paréntesis, x cuadrado más 1, y abajo, ¿alguien va a hablar? Eso, qué bueno. ¿El canto? X cuadrado era x cuadrado más 6x, eso. Más 6x más 9. Te canto algo, qué sé yo, ¿viste? Cántame algo, no sé, dime. Ok, miren, ahí tenemos esta, tenemos, a ver, espérense, es x cuadrado menos 1, menos mal que estoy pendiente, que si fuera por mis estudiantes, mis queridos estudiantes, nada, yo puedo escribir aquí lo que sea. Ok, ahí está. ¿Lo ven acá? Aquí están los cortes y aquí está la asíntota. Entonces vamos a hacer algo, vamos a meter a f dentro de vamos a ponerla dentro del
del absoluto, del valor absoluto. Le ponemos aquí F, ¡pac! Y miren lo que va a hacer F. F va a agregar miren esta presentación. Ya va. Hay dos personas que quieren entrar, listo. Ya las admití. Fíjense cómo se produce esta configuración, ¿lo ven? Entonces, podríamos decir, vamos a poner esto acá de una forma que se vea. Ok, a ver, yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa si yo le doy a esto lo achato un poco. Uy, no, se ve feo. Vamos a ponerlo mejor, a dejarlo como estaba. Ok, ahí está. Entonces, pero es que quiero que vean la asíntota. ¿Será que yo puedo achatar, hacerlo al revés? Vamos a ver si pongo con 5. Ahí está, uf, mucho mejor. Miren esto. Lo que hice fue cambiar un poco la proporción de los ejes, ¿ve? Pero quiero que se vea quiero que se vea la configuración. Entonces, ¿se ve? Yo todos los días aprendo algo nuevo con GeoGebra, ¿vale? Yo, ¿verdad? Todos los días aprendo algo nuevo. Yo quisiera que mis estudiantes también aprendieran algo todos los días con GeoGebra, pero vaya, no se puede tener todo en la vida, ¿verdad, Karina? Aprenderemos nosotros, pues, ¿entiendes? Ellos aprenderán algún día, ¿vale? Estudiantes son jóvenes y pueden aprender algún Acá día. hicieron una observación importante, ¿eh? A ver, Gastón cuéntame. dice que la parte negativa rebota. O sea, la parte negativa es como que se va para Exacto, arriba. Claro. Gastón, Muy exacto, bien, muy bien. exacto. Está muy bueno eso. La parte negativa no es que rebota, es que es reflejada, ¿lo ves? Claro. Es reflejada. Porque ten cuidado, y rebote es suave. Rebotar no es malo, ¿ok? Lo malo de este rebote es que es un rebote brusco. El rebote al que nosotros estamos acostumbrados en los polinomios es un rebote suave, ¿ok? Fíjate, Gastón, cuando estés en matemática 2, suave es diferenciable. ¿Estamos claros? Atención con eso, gente. Cuando ustedes estén en matemáticas 2, la palabra suave va a desaparecer del vocabulario y va a aparecer la palabra diferenciable. Entonces, cuando tú estés en tu casa y tú digas, oye, vale, espérate, cálmate, vamos a trabajar, háblame suave. No, tú vas a decir, háblame diferenciable, ¿entiendes? ¿Para qué? Porque esto no es diferenciable. Esto es un rebote brusco. Entonces, yo quiero que se graben eso en la cabeza. Lo que introduce, la nueva configuración gráfica que introduce el valor absoluto es la del rebote brusco o la del pico. ¿Me explico? Esa es la novedad, gente, la novedad. Ahora, esta expresión nos va a servir, lo vamos a hacer porque después que terminemos con las funciones vamos a trabajar con ecuaciones para resolver un tipo interesante de ecuaciones. ¿De acuerdo? Así que esto está organizándose en esa dirección. Entonces, si ustedes se meten en la guía, ustedes van a ver que en la guía hay, se señala, fíjense que aquí hay una función racional polinómica que sufre, ¡pam!, ¿verdad?, el valor absoluto, y fíjense cómo se transforma, ¿eh?, de una curva suave, porque la hereda de sus padres polinomios, el valor absoluto las cambió. Yo no sé qué pasó con esta función, ella era suave, ella era tranquila, ahora mira, no, se pone agresiva, tiene unos picos así muy bruscos, ¿se entiende? Es un chiste lo que estoy diciendo, pero quiero que a medida, el chiste sirva para que ustedes entiendan el aporte nuevo que la función valor absoluto introduce dentro de nuestra colección de configuraciones gráficas. ¿Se entiende eso? ¿Ok? Entonces, es bueno que ustedes ven acá. La siguiente función que vamos a estudiar, ¿ok?, las siguientes funciones que vamos a estudiar son las funciones radicales. ¿Ok? Muchas veces aparecen en los libros como funciones algebraicas, pero yo prefiero llamarlas funciones radicales. Introducen las raíces, ¿de acuerdo? O lo que sería, llamado de otra manera, las potencias, ¿verdad?, de orden fraccionario. Entonces, vamos a poner esto acá. Aquí yo voy a continuar con la siguiente. Y la siguiente sería, un poquito más grande, a ver, y ponemos acá
funciones radicales. ¿De acuerdo? Funciones radicales. Entonces vamos a ver cómo son ellas. ¿Ok? La función radical tiene una forma de verse. Yo voy a poner aquí, yo voy a usar una propiedad que ustedes conocen. Voy a poner acá. Conocemos la siguiente propiedad. ¿Verdad? Esta propiedad que dice que la raíz n de a la m, ¿verdad? Es igual a, vamos a poner en vez de a, vamos a poner una x, ¿sí? Para aprovechar el impulso funcional que estamos hallando para que esto sea pensado como un argumento. Esto es igual a x elevado a la m sobre n. Ahora, una cosa importante. Ok, no, está bien. Ya, yo creo que esto está como muy pegado, creo yo. Déjame ver una cosa. Vamos a ver si yo puedo separarlo un poquitico. Oh, Dios mío. Creo que sí. Vamos a ver. Eso, miren qué fantástico, vale. Soy un genio. No, vale, simplemente sé manejar esto. Ok, ahí está, ¿no? Lo separamos bien. Perfecto. Entonces, quiero que vean esto. A partir de esta propiedad podemos empezar a definir las funciones racionales, ¿verdad? Radicales, perdón, como funciones que tienen la siguiente característica. Son funciones, ¿verdad? Que tienen la siguiente forma. Se pueden expresar como, vamos a ver cómo los defino para no entrar en contradicción como los defino en la guía, pero son funciones que tienen, exacto, sí, tienen esta expresión algebraica como raíces, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner simplemente así. Voy a ponerlo como raíces de orden n, ¿verdad? De cantidades que tienen un exponente m. Entonces, vamos a ver si podemos, yo creo que podemos visualizar todas las posibilidades, hablando redundantemente, si, de acuerdo a lo que dice la guía. Miren lo que dice la guía. La guía dice, aquí hay dos ejemplos. ¿Ok? Está la raíz cuadrada y está la raíz cúbica. Ahora, esos dos ejemplos me dan a mí una nueva configuración gráfica. Miren esto. Déjenme ver cómo lo... Ajá. Fíjense esto entonces. ¿Cuál es la nueva configuración gráfica? ¿Cuál configuración ¿Cuál es la nueva configuración gráfica? Bueno, yo quiero que vean dos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplitos. Vamos primero nos vamos para acá. Bonita esa curva. No guardar. Vamos a ver si están en proporción 1 a 1 los números de nuestros ejes. Y vamos entonces con la primera, que sería, yo la voy a escribir así. Voy a escribir como x elevado, voy a poner entre paréntesis, 1/2. Esta es nuestra primera función racional. ¿Ok? Radical, perdón. La voy a poner así un poquito grande para que la vean acá. Y esto lo voy a copiar y me lo voy a llevar para la guía, para la ficha, para la pizarra, perdón. Bueno, que son nuestras fichas, ¿no? Entonces vamos con un ejemplo 1. F de x. Esto es un ejemplo sencillo, ¿sí? Raíz de x, ¿ok? Que es lo mismo que x a la 1/2, ¿verdad? Todo el mundo está claro en eso, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que vean esto para yo mostrarles de una vez cuál sería la configuración gráfica que quiero que atiendan, ¿sí? Y vean, vamos a empezar con esta, ¿ok? Y voy a poner justo al lado el siguiente ejemplo. Voy a poner aquí ejemplo 2. Que, bueno, sí, voy a poner ejemplo 2. F de X, vamos a poner la raíz cúbica. ¿Ok? Y vamos a ver eso. Entonces yo quiero que vean, quiero que puedan precisar cuál sería. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, X elevado a la 1/3? Que es exactamente la raíz cúbica. Y vamos a hacer esto rápido, nos vamos para la pizarra para que podamos tener ahí a la vista lo que yo quiero que ustedes vean, que es la nueva configuración gráfica. Ponerlos casi iguales y la voy a poner acá. Aquí. Entonces, quizá ustedes no la vean. Quizá ustedes no la vean. Pero bueno, me gustaría saber si la ven. No sé si hay algún comentario. Pero ¿alguien tiene la idea de cuál sería la nueva configuración gráfica? Una cosa que nunca hemos visto. Nunca la hemos visto. Nada en chat por ahora, a ver, capaz que tardan en escribir. Vamos a ver. No, dice Ernesto. Ernesto dice que no, que él no ve nada ahí. Okay. Perfecto. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Alguien que vea algo, a ver. Láncense, gente. Nico dice la multiplicidad par e impar. Ok, aquí hay una multiplicidad par e impar y sí, tienes razón. Hay una... Pero ¿qué más? ¿Qué ves nuevo? Porque estás viendo esto. Estás viendo esto. Quizás necesites ver otras. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver otras. Vamos a verlas, a compararlas. O sea, vos Luis lo que estás preguntando en criollo sería cómo se comporta la curva. Sí, ¿qué ven nuevo? ¿Qué ven nuevo en el Bien. comportamiento de la curva que no vieron antes? Lo que pasa es que Leonel dice que es simétrica y tiene ordenada en 0. Sí, pero eso también tiene la X cuadrado. Ella no es simétrica en realidad, ella es antisimétrica, ella es impar, pues. ¿Entiendes? Fíjate aquí, en 1 da 1, en -1 da -1. Ella es una función impar. ¿Ok? Mientras que la otra, vamos a ver la otra. La otra sería así, X elevado a la 1/2. Vamos a quitar esta F y dejamos la E. Fíjense, vamos a ponerle otro color para que la vean clarita. Quizás no está tan fácil. Yo no digo que se ve inmediatamente, ¿no? Hace falta un poquito de... Además, sé que no la van a ver al principio porque lo que yo tengo en la cabeza es que se aprendan a ver algunas cosas que... Por ejemplo, Karina, fíjate, el concepto que ellos van a acceder ahora en esta presentación gráfica no lo van a poder valorar sino hasta Matemáticas 2. Pero es una presentación gráfica evidente, ¿entiendes? Entonces... Claro, pero es cierto. Entonces, Es más, yo estoy aprendiendo de cómo lo explicás para Matemática 1, porque es como que es algo que uno no termina de... Exacto, Acá dice... Sí. Nico dice no tiene parte negativa, sí. La par, dices tú esta acá. Esta no tiene... Pero primero, una cosa que nunca hemos visto antes, gente. La cosa termina aquí. ¿La ven acá? O sea, primero, nunca hemos visto cosas así. Pácata, aquí no hay nada en los negativos. ¿Es o no es? ¿O ustedes vieron alguna otra curva así? O sea, primero, ustedes ven que esto no sigue hacia los negativos. Eso es evidente. Pero sin embargo, esa no es la que yo tenía en mente. La que yo tenía en mente está en las dos. En las dos. Pero no quiere decir que tienen que tenerla en mente. O sea, no quiere decir que si no la ven está mal. Yo les voy a enseñar a verla y cuando yo les enseñe a verla, no van a poder dejar de verla. ¿Se entiende?
Vamos a comparar con una acá. Miren esta. X elevado al cubo. Voy a quitar esta. X al cubo. Vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla así en color azul. Así. X elevado al cubo tiene esa cualidad, pero la tiene perpendicularmente. X elevado al cubo tiene la misma cualidad que tiene f de x, pero la tiene perpendicularmente. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. A ver. ¿Alguien dice algo por ahí? Ignacio dice, qué loco. Qué Me loco, causó ¿verdad? gracia. Qué Wow. loco esto. Esto es una locura. No, gente, esto es matemática. Esto nos hace diferente. ¿Entienden? Esto es un saber que además, un saber interesante, porque es un saber que, no sé, es efervescente. Uno siente, ¿sabe? Las burbujitas. Esto no es cualquier cosa, gente. Nosotros estamos aprendiendo con cada una de las funciones a identificar dinámicas gráficas que pueden servirnos en algún momento de nuestra carrera como una forma de entender una modelación. Al aprender a ver cómo se... Y les voy a decir algo, gente. Lo más aburrido de funciones son estas funciones básicas. Al final vamos a aprender a hacer funciones impresionantes. Yo les voy a poner a ustedes funciones que se van a caer de cúbito, como decimos en Caracas. Se van a caer de cúbito porque es impresionante las cosas y bonitas que uno puede hacer con las funciones. Entonces, ya les voy a decir de qué se trata. Miren, fíjense. Voy a quitar esta x a la 3, que no nos interesa, ya son polinomios. Esta función tiene, a medida que yo me acerco acá, observen como ella aquí, en este punto, su tangente es vertical. ¿La ven? La tangente es vertical. Lo mismo pasa con esta señorita que está acá. Ups. A medida que yo me acerco acá, la tangente tiende a ser vertical. ¿Lo ven? Ella aquí, esta función acá, es tangente, ella entra en tangencia con el eje Y. Entonces, eso es una nueva e interesante configuración. Eso es una nueva e interesante configuración. ¿Ok? Pero yo les digo, jueguen con las funciones y ustedes van a ver cosas interesantes. Entonces, en principio, ¿verdad? En la guía, hacemos un pequeño análisis que yo quiero que ustedes vean. Entonces yo digo aquí, por ejemplo, el análisis lo hago a partir de ir observando. Esas son observaciones. Si el índice, ¿verdad? Es decir, la cantidad que está arriba de esa pequeña b que hace la raíz, ¿verdad? Si el índice es par y el exponente de la cantidad que está adentro es impar, ¿verdad? Y el índice es mayor que el exponente, tienes esta configuración. Si cambia la configuración, tienes esta presentación gráfica. Y aquí van cambiando, miren cómo van cambiando las formas de representarlo. Yo les pido, por favor, revisen y verifiquen que estas formas se dan. Tienen que leer la guía y jugar con GeoGebra. Entonces, la tarea que ustedes tienen es jugar con GeoGebra. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, ojo con eso, gente. Ojo con eso. Necesito que jueguen con GeoGebra. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es, a ver, sí, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante y yo lo que voy a poner acá en la guía es, voy a poner aquí un comentario. Mi comentario es este. ¿Verdad? En la guía, yo creo que están muy grandes mis letras. Creo que fue que me alejé mucho. Bueno, vamos a ponerlo aquí así y luego en la guía, ¿verdad? Aparecen, a ver, aparece
una clasificación ¿verdad? De las configuraciones gráficas de las funciones radicales dependiendo de la relación entre índice y exponente. Índice y exponente. Para que nadie se confunda, verde. Esto es el índice y esto es el exponente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces vayan en la guía aparece esto bien explicadito. Que repito, tiene todavía está cierto nivel de, como les dije, de observación. Sería interesante que ustedes encuentren si hay algunas variantes que considerar, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos en esta. Ok, entonces vamos con otra función que es impresionante también, gente. Impresionante, pero así, o sea, yo creo que uno debería aprender a querer sus funciones. Vamos a ver, creo que estoy muy... Vamos a acercarnos un poquito. Y bueno, las siguientes funciones que vamos a trabajar son las famosamente conocidas como funciones logarítmicas. Funciones logarítmicas. Son difíciles de querer estas, Luis, dale. Sí, ¿te parece? ¿Quién no le tiene miedo a un logaritmo? ¿Verdad? ¿Quién no ¿verdad? le tiene miedo a un logaritmo? ¿Quién no le tiene miedo a un logaritmo? Vale, yo creo que sí, yo creo que da un poquito de miedo. Cuando Pero se te va el miedo a la oscuridad, te agarra el miedo al logaritmo, es inmediato. exactamente, no, y a veces hay gente que le tiene, nunca le tuvo miedo a la oscuridad, pero al logaritmo le tiene, en Venezuela decimos culillo, así, le tienen culillo esa vaina, pero bueno, vamos a poner esto un poquito más abajo. Yo creo que sí, si alguien llega a ver este video, que es venezolano, se va a reír un poquito. Bien, vamos a dejarlo aquí, funciones logarítmicas. Entonces, vamos a ver, gente, vamos con calma, vamos a ver un poco aquí. Estamos en nuestro inventario de cosas. Aquí, ajá. Configuraciones gráficas. Yo voy a poner en rojo las nuevas. ¿Ok? Las nuevas que hemos visto. La 4, ya va. La cuarta son picos o rebotes bruscos. Pero creo que fue Nico que dijo una que yo creo que también hay que agregarla. 5. Reflejos. Reflexión. Respecto al eje X. ¿No es así? Esa fue una que creo que mencionó Nicolás, ¿no? ¿Fue así? Creo que sí. ¿Verdad? Estas dos son del valor absoluto. Entonces voy a poner acá para que no pierdan de vista que estas son del valor absoluto. Valor absoluto. Que es la siguiente, ¿verdad? Estas las aporta el polinomio, estas las aporta las funciones, ¿cómo es? Racionales polinómicas. Y las funciones racionales aportan la siguiente.
6. Vamos a verlo de la siguiente manera. Tangencia ¿verdad? Que es distinto a asíntota. Tangencia vertical. Ustedes no se imaginan, gente, cómo esto les va a servir en Matemáticas 2. La tangencia vertical significa que en ese punto la derivada es infinita. ¿Me explico? No quiere decir que no existe la derivada. O bueno, o la no es una no existencia, como puede ser en un pico. Pero quiere decir que la tangencia vertical quiere decir que la derivada, eso lo van a ver. Yo estoy haciéndole mucho spoiler de Matemáticas 2, pero ustedes van a ver que eso tiene muchísimo que ver. Eso tiene muchísimo que ver. Miren, gente, cuando uno entrena una red neural, uno necesita de los polinomios. Y cuando uno quiere ver, por ejemplo, en redes neurales, lo que se llama la función costo, que es qué tan educada está tu red neural, tú necesitas saber derivadas. Entonces, gente, yo estoy hablando de lo que a ustedes les interesa. ¿Ok? Ahora, lo que sí es un poco triste, pero lo voy a decir. Lo que sí es que a quien no le interesa nada, no importa lo bonito que yo esté mostrando. A quien no le interesa nada, bueno, pero nada. Ustedes están muy jóvenes para tomar esa decisión todavía, ¿de acuerdo? Ustedes no están... Por eso es que yo creo que hay momentos para todo, pero la juventud no es el momento del nihilismo. No, en la juventud es el momento de enterarse de todo, de meterse con todo, porque es el momento de descubrir qué carrizo les interesa a ustedes y de qué van a vivir cuando estén viejos. Y no sean, por ejemplo, como pasa muchas veces, un viejo que estudió algo que no le gustó y está trabajando en algo que no le gusta. Uf, eso es lo peor. Yo les deseo a ustedes, chicos y chicas, que consigan el campo del saber que más les guste. Pero ser ignorante no mola, como dicen los españoles. Entonces vamos acá vamos a ver entonces nuestras funciones, la siguiente función, que es la función logarítmica, ¿ok? La función logarítmica la voy a definir, ¿sí? Voy a definir, me voy a traer esta definición de acá, de hecho. Esto me evita a mí un poquito tener que estar escribiendo, escribiendo. Entonces, voy a traerme esta definición directamente para acá y vamos a ver algunas pequeñas cosas. El gran problema, y es ese problema que está mencionando la profe Karina, es que el logaritmo se nos fue enseñado de una forma tan abrupta, como ese pico que define el valor absoluto, que en verdad resulta que el logaritmo para mí es un concepto mucho más natural que el de potencia. El logaritmo para mí es mucho más natural que el concepto de potencia, que es un concepto que uno maneja casi que naturalmente. Uno prefiere una potencia que un logaritmo. Pero fíjense, vamos a trabajar aquí lo siguiente. Voy a trabajar una pequeña... Esta es la definición funcional, si se quiere. Esto es, la función logaritmo es así. Un logaritmo tiene una base, esa base es positiva, ¿verdad? Y no puede ser 1. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser 1? ¿Por qué debe ser positiva? Bueno, vamos a verla. Porque la función logarítmica está muy vinculada con otra función que viene luego, que es la función exponencial. Yo pretendo hoy cerrar con las funciones y dejar todo en el umbral de las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Porque ahí, gente, si ustedes han disfrutado esta clase, la de trigonometría la van a disfrutar más. Así que también hay algo de sarcasmo en lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Yo sé que hay gente que no le está disfrutando y que está diciendo, oh, maldita función logarítmica. Pero bueno, miren esto. El logaritmo, ¿verdad? Base B de un número X, ¿verdad? ¿Sí? Cuando decimos que logaritmo base B de X es C, esto quiere decir, esto se dice sí, solo sí, X es B a la C. Es decir, B elevado a la C me da X. Vean aquí que es como una especie de circularidad, tiene cierta circularidad esta definición. B elevado a la C me da X.
Y es a partir de esta definición, de esta definición, que yo puedo entender una cantidad de cosas interesantes del logaritmo. Por ejemplo, b no puede ser negativo porque tenemos un problema con determinadas potencias cuya base es negativa. ¿Ok? Por ejemplo, si c es cualquier número, ¿verdad? Hemos dicho que este valor, si podemos ver una función logarítmica, ya la vamos a ver, c puede ser cualquier número real. Si la base es negativa, hay problemas. No está definido, en pocas palabras. Y si tenemos que es 1, tampoco está definido. No tiene sentido una potencia de base 1. No define nada en realidad que no sea el 1 mismo. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces no tiene sentido si la base es negativa o es 0, más aún, ¿verdad? O es igual a 1. Entonces tiene que ser positiva y diferente de 1. ¿De acuerdo? Ok. Entonces esto primero que está acá, esta definición. Repito, no me voy a saltar el hecho de las ecuaciones logarítmicas, pero lo voy a ver posterior, porque para mí tiene primero uno que entender la función para poder entender las ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, calma ahí, pueblo. ¿Sí? Vamos a tratar de ver un poco qué son estas funciones logarítmicas. Entonces vamos con las funciones logarítmicas. ¿Ok? Vamos por acá. Entonces, vamos a ver cómo nos define GeoGebra la función logarítmica. Si yo escribo log, GeoGebra me abre a mí una cantidad, bueno, estas son una cantidad de opciones. Me interesan, la mejor es esta que está aquí. Porque es la opción donde yo construyo la base que quiero, por ejemplo, logaritmo decimal o de base 10 de x. Y ¡pac! Me da esta función que está acá. Esta función que... ¿A ustedes les parece esta función? Seguramente esta función a ustedes les parece terriblemente... no sé, parece que ella no da nada. Yo les voy a dar una clave de esta gráfica. Una clave interesante. De hecho, le puede servir a la gente que trabaja en programación. Le puede decir a gente que está programando ya, le voy a dar una clave del logaritmo. El logaritmo me detecta una cosa interesante de los números. Vamos a ver si yo puedo mostrárselo acá. Yo voy a calcular lo siguiente. Voy a hacer esto. Voy a poner un punto en el objeto, ¿ok? Y sobre este punto quiero calcular una perpendicular. Vamos a ver si esta vez sí me lo deja. Eso, ahora sí. Yo habré entendido que o es por las buenas o es por las malas, ¿no? Así, okay. Nosotros somos buenos con GeoGebra, GeoGebra debe ser bueno con nosotros. Entonces, tomo aquí una intersección. Esta intersección me da el punto B. Ok, entonces yo voy a trabajar con lo siguiente. Yo voy a poner la coordenada del punto B, y le voy a sumar 1. ¿Ok? Atención, miren este número A. Yo voy a ocultar todo lo que está aquí, esta letra que está acá y este B, no lo voy a necesitar, pero lo que voy a necesitar sí es un texto que me vaya llevando aquí al ladito cuál sería el valor de A. ¿Ok? Ahí lo tiene. Vamos a poner algunas cosas aquí, algunos periquitos para que quede bien bonito esto. Vamos a poner posición, lo ponemos al lado del punto, creo que era el punto B, ¿verdad? Sí. ¿O el punto A? Sí, es el punto A porque está en el eje X, ¿no? Así, o sea que su coordenada ahí es 0. Y a esto le voy a poner un background ahí gris para que no se vea feo. Listo. Ahora fíjense esto. Yo voy a ponerme, empiezo en 1. No sé por qué me dio 2. Ah, ok. Cuidado. Ok, estoy acá. Estoy con todo esto. Bueno, voy subiendo. Aquí me da 1.99. Ok, voy subiendo. Yo quiero que ustedes me digan qué creen ustedes que está contando, con qué se relaciona sobre todo esta parte entera. Miren esto. Miren acá, atención. Ya va, creo que no es. Espérense un momento. Más 1.
Ya, yo creo que estoy calculando lo que no es. A ver, B es este señor que está acá. Sí, oh, claro, claro. Estoy calculando. Disculpen, este no es el punto. Vamos a vamos a cambiar y voy a poner, lo que yo quiero en realidad es la coordenada I, disculpen, ¿sí? La coordenada I es la altura del punto B. Ahora sí. Y entonces a esto voy a poner B más 1. Ahora sí, disculpen. Bien. Entonces, esto que está acá, lo voy a cambiar. Yo no quiero A, yo quiero C. Entonces, ¿quién es C? Si se dan cuenta, es la coordenada del eje Y a la que le sumé 1. Entonces ahora sí puedo ponerlo así. Ok, ahora sí está perfecto. Ahora miren esto. Por eso me extrañó que aquí me diera 2. ¿Ok? Entonces vamos, miren, atención. Aquí da 0. Aquí da 0. Aquí da 1. Observen. Miren todo lo que da 1. ¿Ok? Fíjense en esto que está acá. Ahora miren, llego a 10. 2. Ahora voy por acá. Miren esto. Vamos a ver cuándo cambia a 3. Miren, 2, 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 2. Miren, 3, ¿lo ven? ¿Lo ven aquí? Vamos a ver cuándo cambia 4. No sé si me va a permitir verlo. Pero vamos a ver si yo puedo cambiar aquí la proporción de los ejes. Vamos a ver si así, ok. Vamos a ver si este me sirve. Si con este puedo. Estoy en 3. Miren dónde cambia 4. ¡Pam! ¿Estoy dónde? En 1000, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿para qué me está sirviendo el logaritmo? El logaritmo base 10 de un número más 1. Vamos a ver si me dicen, si logran identificar esa propiedad. ¿Alguien dice algo? Sí, acá Nico dice, por cada cero que agrega, o sea, a la X, entiendo, suma 1. Ok. En realidad no es por cada cero, Nico. Está muy bien lo que acabas de decir. O sea, está muy bien. Pero lo que el logaritmo me está contando es el número de cifras. ¿Lo ven? Es el número de cifras, miren. El logaritmo puede ser un indicador del número de cifras de un número entero, por supuesto. ¿Estamos claros? No estamos hablando de un número decimal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces el logaritmo está vinculado al número de cifras de un número. A mí esto me parece una relación interesante, muy interesante. Pero además te dice la lentitud del crecimiento del logaritmo. O sea que si vamos a hablar de una nueva configuración gráfica, de una nueva forma gráfica que aparece, ¿verdad? Tiene que ver con la lentitud. Gente, el logaritmo aporta lentitud. Entonces, el logaritmo, en general, el logaritmo, ¿verdad? Vamos a poner aquí en cualquier base. ¿Ok? ¿Verdad? Es una función de lento crecimiento. Es una función de lento crecimiento. Esta es otra cosa interesante. Por eso, cuando ustedes vean los modelos, por ejemplo, poblacionales, modelos que tienen que ver con, no sé, con la síntesis de una sustancia dentro de, por ejemplo, el tiempo en que una sustancia prohibida, ¿verdad? Un anabólico, por ejemplo, desaparece del cuerpo de un atleta, ¿ok? Comúnmente son modelos logarítmicos. ¿Se entiende? El logaritmo se piensa en los modelos como una función vinculada a la acción retardada, ¿ok? La acción retardada. Si la curva de contagio de un virus fuese logarítmica, no hay problema, gente. Pueden pasar años, claro, sería ya considerar quizá, hay virus de muy bajo contagio, pero que son endémicos, es decir, están con nosotros, pero tienen muy bajo desarrollo. A ver, yo me atrevo a decir que la lepra
es un virus de muy lento contagio, si no me equivoco, quizás estoy diciendo una estupidez. Pero los modelos de crecimiento son modelos logarítmicos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Dependiendo, por supuesto, de lo que está creciendo. ¿Ok? Lo que se evita en el caso de la epidemiología es que el crecimiento vamos a decirlo así, de la población infectada es que sea un crecimiento exponencial. Eso nos abre a nuestra siguiente función. Pero vamos a ver algunas cosas acá. En la guía aparecen algunas notas importantes, ¿no? ¿Ok? Y como dije, de la misma manera, aparecen aquí algunas consideraciones en cuanto a su configuración gráfica. Entonces, fíjense, cuando el logaritmo tiene una base entero impar, observen, ¿verdad?, que no es muy diferente a la del entero par. Pero cuando tengo una base fracción propia, ¿verdad? Una base fracción propia, ¿saben lo que es una fracción propia, verdad? Es una fracción que representa algo menor que la unidad. Fíjense cómo el logaritmo, la curva, cambia totalmente su configuración gráfica. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. Nos despedimos de este Apple, que también fue bonito. Y fíjense aquí. Vamos a ver esta. Supongamos que tenemos, por eso me gusta esta aplicación, este comando, logaritmo, y vamos a poner de base un medio, que es una fracción, disculpa, un medio, que es una fracción propia. Fíjense. Compárenlo con el logaritmo, ¿verdad? Vamos a poner base 2 de x. ¿Lo ven? Fíjense qué interesante, como el de base un medio es una función decreciente y seguramente lo hace a un ritmo, si uno se echa para atrás, pareciese, ¿verdad?, que la función logarítmica sea meseta en algún valor, pero no, ella recorre y cubre toda esta cantidad de alturas, pero lo hace, gente, a su tiempo. ¿Me explico? Esto sí es una función que se toma a su tiempo. ¿Ok? Esto sí es una función que se toma a su tiempo. Si saben a lo que me refiero. ¿Ok? Perfecto. Esto nos daría entonces a nosotros otra configuración gráfica. Otra configuración gráfica que sería el lento crecimiento. Fíjense todo lo que estamos haciendo, gente. Esto es como determinar funciones que tienen superpoderes. Entonces, esto es como un club un club de superamigos, o sea, los superamigos. Entonces, tú tienes aquí Superman que corta no sé qué broma, tienes a Batman que tiene asíntotas y así, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, esta de tangencia vertical tiene que ver con las funciones radicales, Que además, disculpen, pero voy a quitar esta de aquí, porque falta una cosa más. La función radical también tiene algo que nosotros no veíamos antes, y era esa situación puede no estar definida o sea, por ejemplo, aquí teníamos como séptima era que no está definida, o sea, me salió temblando, ya va, disculpen. No está definida para una rama, ¿verdad?, de R, de los reales. ¿Sí? No tiene necesariamente que ser la negativa. Yo puedo poner una raíz que no esté definida para los positivos. La puedo hacer, mira, vamos a hacerla ahora. Vamos a enseñárselas. Yo puedo escribir una raíz, por ejemplo, si yo tengo raíz, ya va. Si yo tengo, atención esto, miren esto, menos, y aquí entre paréntesis pongo x a la 1/2. No, disculpen, vamos a ponerlo así. Menos x a la 1/2. Vamos a ver si esto me sirve. Pues, 1/2.
Vamos a ocultar esta f. Observen, miren cómo esta raíz está definida solo para los negativos. Bueno, porque en los negativos se da el menos por menos, ¿lo ven? Entonces sí está definida en los negativos, pero no está definida en los positivos. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Esta es algo, una variante interesante. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante porque vamos a componer funciones. ¿Ok? Vamos a hacer una composición de funciones. Entonces, ¿por qué no apareces? Ok, está bien. Perfecto. Entonces, la novedad que agrega, ¿verdad? Las funciones logarítmicas, la función logarítmica agrega la novedad del crecimiento lento. Entonces vamos a poner aquí 8, crecimiento lento. ¿Ok? Esta la agrega el logaritmo. Vamos a ver qué pasa con la siguiente función. Yo les dije que la clase de hoy va a ser interesante. Bien. Luego vamos, repito, con las operaciones con él. Sí, vamos a trabajar las propiedades con calma. Vamos con calma. Vamos con mucha calma. Yo primero quiero un análisis funcional, totalmente gráfico. Después nos vamos a meter con lo que serían, y lo vamos a hacer de una manera que va a tener sentido. Ustedes van a ver. ¿Ok? No se me angustien. Bien, la siguiente función es la función exponencial. ¿Ok? Que sería nuestra última, vamos a decirlo en estos términos, nuestra última función antes de las funciones trigonométricas. Exactamente. Esa sería nuestra penúltima función. En la guía, ustedes van a ver que entramos, bueno, aquí hay unas cosas donde se resuelven algunas ecuaciones. Échenle un ojo, tiene bastante sentido. ¿Ok? Las funciones logarítmicas. Esto lo vamos a estudiar, repito, ¿ok? No porque esté aquí quiere decir que lo vamos a ver en este orden, sino nosotros vamos a trabajar esto. La siguiente función son las funciones exponenciales. ¿Ok? Y su forma general es esta que está acá. Vamos a llevarnos esto. Y me lo llevo para acá. Para ir cerrando con la revisión gráfica, visual de las funciones. Entonces tenemos a la función exponencial, la definimos de la siguiente manera. Tienen esta configuración. Entonces tienes un número real que puede ser cualquier coeficiente que hace un efecto, ¿verdad? Pero tienes en realidad esta que está aquí, que sería el núcleo de la función exponencial, que es una potencia de base b y exponente x. Fíjense que lo que varía el argumento de la función es el exponente. B es un número positivo distinto de 1, por las razones muy similares a como la definimos en el logaritmo, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener también una nueva configuración, configuración gráfica. Vamos a verla. Vamos a graficarla. Primero voy a cambiar aquí esto. Vamos a hacerlo, quiero comparar. Vamos a quitar esta que está aquí y voy a dejar esta amiga que está acá, que es de base 2. Y voy a trabajar con 2 a la x. 2 elevado a la x. Fíjense esto, qué interesante. La función exponencial tiene una característica interesantísima también. Y es que si su contraparte, logaritmo, lo ven que ya tiene ella guarda cierta simetría, una simetría muy importante que vamos a aprender en esta materia. ¿Okay? Todavía no la vamos a manejar, pero si ustedes se dan cuenta, si esta función azul es de lento crecimiento, esto es lo contrario. Esto es una función de rapidísimo crecimiento. Las funciones exponenciales tienen esta característica. Ellas siempre, ¿verdad?, van a mostrar esta tendencia al crecimiento, ¿ok?, que podríamos decir que es vertiginosa.
Fíjense que ellas en valores muy cercanos a, por ejemplo, el 2, ya está por encima de su doble. Si llegamos al 4, por ejemplo, ya está por encima inclusive, ¿verdad? Del doble de 4. Está por su cuádruple. Y así, cada vez que vamos avanzando, la curva exponencial es una curva de amplísima, de muy rápido crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces esto quiero que lo vean. Vamos a quitar esta de acá para que visualicen lo que es una curva exponencial. Esta curva tiene esa característica, ¿ok? Es una curva. Ahora, tiene esta otra configuración interesante, que es, bueno, ya la vimos en las funciones racionales, ¿no? En las funciones racionales polinómicas, que es la asíntota horizontal. Esto ya viene ya lo hemos visto, pues. Pero esto del crecimiento, cuando les digo que crece muy rápido, no quiero decir que entre ellas crece muy rápido, no, es que las funciones exponenciales crecen más rápido que cualquier otra función. ¿Ok? Si tú tienes, por ejemplo, una recta, vamos a calcular una recta con una pendiente muy grande, por ejemplo, si yo tengo aquí, sí, 1100x, ¿ok? Fíjense que parece que está de pie casi, ¿no? ¿Ok? Vamos a poner aquí, sí, vamos a poner esta, ¿ok? Fíjense que si yo me acerco, en realidad es una recta que tiene una pendiente altísima. Bueno, en algún momento, ustedes dirán, no, Luis, esto nunca pasa. Gente, sí, en algún momento la curva, la exponencial, supera a la curva, a esta recta, ¿de acuerdo? La exponencial, las curvas exponenciales, inclusive la exponencial que conocemos, la más común, la más, ¿cómo se dice? Famosa de todas, que es la e a la x, ¿verdad? Que es la reina de todas las exponenciales, en algún momento supera cualquier polinomio, ¿ok? En algún momento supera cualquier polinomio. Esto sería interesante ver dónde sucede, ¿de acuerdo? Pero sucede. En algún momento esta curva azul pasa por encima, se mete por encima de esta curva de color indeterminado, que creo que es como un rojo también. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, no es que sea que crezca mucho, es que crece más rápido que cualquier polinomio. Y eso es decir bastante. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Veamos la guía. ¿Qué hay en la guía con respecto a la función exponencial? Aquí hay un comentario con respecto a la tasa de crecimiento. La función exponencial, las funciones exponenciales crecen en proporción a sí mismas. ¿Ok? Esto es una cosa interesante. Y además, es una condición única de las funciones exponenciales. ¿Ok? Aquí hay, a ver, hacemos un análisis. Si la base es entera, ¿verdad? Si la base es un racional no entero, pero impropio, entonces se comportan de manera similar. Pero si la base es una racional no entera, ¿verdad? Es decir, una base racional no entera, fracción propia, fíjense cómo ella decrece, ¿verdad? Y este es el caso especial de la exponencial con valor E, con base E, ¿ok? Número irracional E. ¿De acuerdo? Aquí hay un comentario sobre las ecuaciones exponenciales que, como dije, las vamos a trabajar más adelante, así que no se hagan drama con estas, ¿ok? Y aquí hay unos pequeños ejercicios. Esto en principio es el cierre de la guía, la segunda parte de la guía de funciones.